bueno es que podamos estar otro domingo más, otra mañana más, recordando este hermoso evangelio que se nos ha ofrecido como un regalo. Y vamos a continuar meditando en la palabra del Señor. Esta mañana lo haremos en el evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. También damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de la transmisión en vivo de Facebook. También les recordamos que los niños pueden salir. Tenemos clases de niños y también tenemos los cuneros disponibles. Hay personas que quieren cuidar a sus bebés, que quieren cuidar a sus hijos para que ustedes puedan descansar un momento del cuidado de ellos y puedan centrarse en la meditación de la palabra del Señor. Entonces por allá van a encontrar a los maestros y también al fondo van a encontrar las cunas. Entonces ya están disponibles para que puedan accesar a ellas. Entonces vamos a meditar esta mañana el evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Así dice la palabra del Señor. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que van todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y el niño que estaba acostado en el pesebre. Me gustaría comenzar la reflexión del día de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Qué celebraron en el día de ayer? ¿Qué celebraron el día de ayer? Tal vez muchos de ustedes están pensando en responderme: celebramos Navidad. ¿Qué pregunta tan tonta acabas de hacernos? Y mi siguiente pregunta sería: ¿qué es para ustedes la Navidad? Tal vez para muchos sea simplemente una fecha en el calendario, un momento especial para pasar un momento especial con sus familiares y sus amigos, disfrutar de una rica cena, ponernos nuestra mejor ropa, abrir regalos, compartir con amigos y, ¿por qué no jugar juegos de mesa o cantar karaoke hasta altas horas de la noche? Sí, eso es lo mejor que hacen hasta medianoche. Para otros tal vez Navidad signifique un tiempo libre, días de vacaciones, un periodo donde pueden disfrutar de su aguinaldo. Para otros tal vez estén siendo días difíciles al no contar con el dinero suficiente para comprar una buena cena o comprar regalos a todos los miembros de su familia, o tal vez pasaron estos días recordando a aquellas personas, a aquellos familiares que ya no están con ustedes. Quizá otros tuvieron problemas en decidir en casa de quién iban a celebrar Navidad, o tal vez otros se martirizaron en tener lista la cena justo a tiempo. Si se dan cuenta, es muy fácil que en tiempos de Navidad ignoremos lo que la Navidad es. Hay muchas cosas alrededor de esta celebración que pueden distraernos del verdadero significado de la Navidad. Lo que celebramos en Navidad es el nacimiento de Jesús y las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. El texto que leíamos un inicio nos habla de sucesos que pasaron antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Y considero que es muy importante que pasemos un tiempo reflexionando en ellos,
para entender las implicaciones que tuvo que Dios se encarnara en la persona de Jesús y viniera a este mundo, las implicaciones que tiene esto para nuestras vidas. Es muy importante que reflexionemos en ello. Así que el día de hoy estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Número 1, Navidad es paz. Punto número 2, Navidad es una buena noticia. Y punto número 3, Navidad es un regalo. Navidad es paz, Navidad es una buena noticia y Navidad es un regalo. Navidad es paz. Si tú no eres cristiano, tal vez no estés muy familiarizado con la historia de la Navidad y probablemente tengas problemas en entender dónde nació Jesús. Aunque no sepas mucho acerca del nacimiento de Jesús, estoy seguro que en alguna ocasión has escuchado hablar acerca de la ciudad de Belén y acerca de la ciudad de Nazaret. Si no es a través de algún sermón, seguramente has escuchado estas grandes ciudades mientras escuchas la música que te ponen en el Liverpool o en el Suburbia o en el Sears. ¿Alguna vez has escuchado acerca de las ciudades de Belén y de Nazaret? Se sabe que la familia de Jesús era de Nazaret. Ahí José tenía su carpintería. Pero ¿cómo es que Jesús, siendo de Nazaret, nació en Belén? Estas ciudades no estaban cerca. Nazaret se situaba al norte de Israel y Belén se situaba al sur. Es como ir de Monterrey a la Ciudad de México, pero en esos tiempos no había carro. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a María y a José a ir a Belén? ¿Para qué tenían que ir a Belén? No era por gusto, ¿están de acuerdo? ¿Quién embarazada va a querer ir a hacer un viaje tan largo de Nazaret a Belén? Lucas nos da la respuesta a esto en los primeros versículos. Vean lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 1. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Entonces, fíjense lo que nos está contando Lucas. En los días en los que nació Jesús, el emperador Augusto César decretó que se hiciera un censo para todas las personas que vivían bajo el Imperio Romano. Es importante que recuerden que en este tiempo, en el tiempo en el que nació Jesús, la nación judía, la nación de Israel vivía bajo el poder del Imperio Romano. Entonces también ellos tenían que ser censados y la razón de este censo era contar cada una de las personas que vivían en el Imperio Romano y cobrarles impuestos, cobrarles más impuestos. ¿Se dan cuenta cómo los tiempos donde nació Jesús no son tan diferentes a los tiempos en los que nosotros vivimos? También en los tiempos de Jesús la gente vivía para pagar sus impuestos y también esperaban que llegara alguien que los salvara de la opresión del Imperio Romano. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel tenía la esperanza de que llegara un Salvador, a quien ellos conocían como el Mesías. En nuestros tiempos también ponemos nuestra esperanza en figuras mesiánicas, ¿están de acuerdo? Ponemos nuestra esperanza en que llegue un buen gobernador, un buen presidente que nos libre de los impuestos, que un partido político por fin se establezca y quite estos impuestos, o que un modelo socioeconómico nos salve de la condición en la que vivimos. Los tiempos en los que vivía Jesús y nuestros tiempos no son tan diferentes. Ahora fíjense cómo también Lucas nos dice que este censo se llevó a cabo cuando Cirenio gobernaba Siria. Me llama mucho la atención todos los detalles que nos da el evangelista Lucas para hablarnos del tiempo en que nació Jesús. ¿Por qué creen que hace esto Lucas? ¿Por qué se toma la molestia de decirnos quién era el gobernante, quién era el emperador? ¿Por qué creen que lo está haciendo? ¿Por qué creen? ¿Por qué crees, Javi, que nos da tantos detalles Lucas? ¿Era para que tuviéramos muchos versículos en la Biblia y tengamos una lectura muy complicada todos los días que leemos nuestras Biblias? ¿Para qué nos da tantos detalles? La razón por la que Lucas nos da tantos detalles es para que comprendamos que el nacimiento de Jesús es un hecho real. No es un mito, no es un cuento, ni siquiera es una leyenda. El nacimiento de Jesús es algo que en realidad pasó. Y en los tiempos de Jesús esta era la única forma de fechar un suceso histórico, diciéndonos quién era el gobernante o quiénes eran los gobernantes políticos de ese tiempo. Entonces, por eso Lucas nos está
dando tantos detalles para decirnos y corroborarnos que el nacimiento de Jesús fue algo que realmente sucedió. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial acerca de cómo es que Jesús, siendo de Nazaret, nació en Belén, la respuesta es muy fácil, ¿están de acuerdo? Jesús nació en Belén porque sus padres tuvieron que seguir las órdenes tiránicas de un emperador y tuvieron que hacer este viaje largo de Nazaret a Belén para poder ser unos contribuyentes más, para poder pagar sus impuestos. Es una respuesta fácil. Y podemos dejarlo ahí y decir que gracias a Augusto César, Jesús nació en Belén. Pero hacer esto sería darle muchísimo crédito al ex emperador romano y muy poco crédito a la soberanía de nuestro Dios. Fíjense, siglos antes de que Augusto César se le ocurriera hacer un censo, incluso siglos antes de que Augusto César naciera, un profeta llamado Miqueas anunciaba esto. Vean lo que dice Miqueas 5, versículo 2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Quiero que piensen en esto. Mucho antes de que saliera un decreto de parte de Augusto César, un decreto divino de parte del creador del universo, salió incluso antes de que la fundación del mundo sucediera, donde él escogió que un día en especial, bajo el poder del Imperio Romano, naciera su hijo. Augusto César no sabía que con su decreto estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Él no tenía eso en mente. Voy a mandar a todos los judíos, o bueno, algunos judíos a sus pueblos, entre ellos José va a ir a Belén a empadronarse junto con su esposa para que se cumpla la profecía de Miqueas. No. Augusto César no sabía nada de esto. Lo ignoraba por completo. Sin embargo, él con sus acciones estaba cumpliendo la voluntad de nuestro Dios soberano. Así también en nuestro tiempo muchas personas, creyentes y no creyentes, hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿y por qué Dios eligió a la pequeña ciudad de Belén para que naciera su hijo, para que naciera el Mesías? Lucas también nos responde esta pregunta. Vean lo que dice el versículo 4. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Dios eligió que su hijo, su único hijo, naciera en Belén, porque esta pequeña ciudad era la ciudad natal del rey más poderoso de Israel, la ciudad donde nació el rey David. El rey David, en quien años antes había recibido una promesa de parte de Dios, que de su descendencia vendría el Mesías y que su reino no tendría fin. Entonces Jesús nació en Belén no para cumplir un decreto terrenal, sino para cumplir un decreto celestial, donde el Dios creador del universo, el Dios que controla y gobierna todo lo que pasa en nuestras vidas, iba a cumplir su promesa hecha a David. Que Jesús haya nacido en Belén significa que Dios es fiel en lo que cumple, y Él utiliza incluso decretos humanos para hacer cumplir su voluntad. ¿Qué tiene que ver esto con que Navidad sea paz? Ese es el primer punto del sermón, que la Navidad es paz. ¿Qué tiene que ver toda esta historia en que Navidad sea paz? Fíjense, la primera implicación de la Navidad es que podemos vivir en paz porque Navidad nos recuerda que el Dios en el que creemos es el Señor de la historia. El Dios en el que creemos es el Señor que controla y gobierna todo lo que pasa en nuestras vidas. Tal vez el día de hoy te encuentres abrumado porque las cosas que pasan en tu vida no son como tú lo esperas. Tal vez no tienes el trabajo que anhelabas.
Tal vez no tienes el pago que anhelabas por ese trabajo. Tal vez hoy tus relaciones personales se encuentran quebrantadas. Tal vez tu matrimonio no es lo que esperabas. Tal vez tus padres no son lo que tú esperabas. Tal vez tus hijos no son lo que tú esperabas. Tal vez la iglesia no es lo que tú esperabas. Pero Navidad nos recuerda que Dios está en control de cualquier situación que pase en nuestras vidas. Y en medio de estas circunstancias puedes vivir en paz sabiendo que el Dios que controla y gobierna todo está en control de cada suceso, de cada cosa, de cada acontecimiento, de cada circunstancia, de cada problema, de cada alegría que pasa en tu vida. La semana pasada les dimos un pequeño obsequio de parte de la iglesia y parte de este obsequio venía una tarjetita con un versículo de Filipenses 4, versículo 7. Vi que algunos en sus redes sociales subieron que tenían esta tarjetita y la esfera en su árbol. Y ahí manténgalo y lean constantemente esa frase. Me gustaría que esa frase estuviera en sus corazones en estos días tan locos que estamos viviendo. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En medio de este mundo que nos dice que nos preocupemos por las situaciones sanitarias, en medio de este mundo que nos dice que nos preocupemos por las situaciones económicas, en medio de este mundo que nos dice que nos preocupemos por todo el caos social que vemos a nuestro alrededor, Navidad nos recuerda que podemos tener una paz que va más allá de toda nuestra lógica, de todo nuestro entendimiento, porque creemos en el Dios que controla y gobierna todo en nuestras vidas. Puedes enfermarte o no enfermarte de COVID, ¿estás de acuerdo? ¿Y creen que eso va a agarrar por sorpresa a Dios? Que Dios quería que tú te murieras cuando tenías 50 años, pero se atravesó el COVID-19 y entonces te moriste en unos meses. El COVID-19 tiene el poder de ir en contra de la voluntad de Dios. Si te enfermas de COVID-19, si te mueres de COVID-19, eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Y eso nos permite vivir en paz. Eso no significa que nos tengamos que quitar los cubrebocas y no tomar las precauciones necesarias. Todos aquí tienen puesto su cubrebocas porque en la iglesia tomamos estas precauciones. Pero una cosa es tomar precauciones y otra cosa es vivir con miedo. Y Navidad nos recuerda que podemos vivir en paz en medio de cualquier circunstancia en la que vivimos. Podemos descansar y encontrar una paz que va más allá de cualquier lógica en aquel que controla y gobierna todo. Él está al tanto de cosas tan relevantes como el nacimiento de su hijo, tanto en cosas tan triviales que pasan en nuestras vidas. Entonces, Navidad es paz. Punto número 2, la Navidad es una buena noticia. Vea lo que dice Lucas 2, versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Cuando escuchamos las historias de Navidad, estamos acostumbrados a asociar estas historias con pastores, ¿están de acuerdo? ¿Qué no tiene que faltar en un nacimiento bien hecho? Los pastores, ¿están de acuerdo? Tiene que haber pastores. Pero ¿se han preguntado por qué el ángel escogió a los pastores para anunciarles el nacimiento de Jesús? Si la idea era anunciar el nacimiento de su hijo, ¿por qué no buscó a personas con más categoría o con más relevancia como Augusto César o ya de perdida a Cirenio? ¿Por qué escoger a los pastores? ¿Se lo han preguntado? Los pastores en los tiempos de Jesús pertenecían a una clase despreciada. Tenían un estatus social bajo, no tenían educación. Incluso muchos judíos los consideraban ceremonialmente impuros debido a la labor que realizaban. Ellos estaban en contacto con los animales y con sus desechos. Entonces muchos judíos los consideraban como ceremonialmente impuros. ¿Por qué escoger a los pastores? Desde luego que Dios tenía a su disposición anunciar este mensaje, esta buena noticia a personas más honorables o más distinguidas en la sociedad, pero eligió a los pastores para anunciar el nacimiento de su hijo.
Este es un claro ejemplo de cómo Dios considera valiosas o no considera valiosas las mismas cosas que nosotros consideramos valiosas. Vivimos en medio de una cultura individualista en la cual nos recomendamos a otros a través de nuestros títulos y a través de nuestros logros. Entre mejor currículum tengamos, más valor tenemos, ¿a poco no? Todos queremos tener un currículum con un montón de cualidades, un montón de experiencia, un montón de cosas padres que hayamos hecho, porque eso significa que tenemos más valor. Lo vemos incluso en nuestras redes sociales. En ellas colocamos lo mejor de nosotros, lo que queremos que las demás personas conozcan acerca de nosotros. Sin embargo, Dios no es así. En los tiempos de Jesús, lo más parecido a un currículum era la genealogía. Las personas que formaban parte de tu familia significaba quién eras tú. Y nosotros nos gusta retocar nuestro currículum y nos gusta retocar nuestras redes sociales para asegurarnos que nada de lo que hay en ella nos deje mal parados. ¿Están de acuerdo? Queremos que vean lo mejor de nosotros. O en su currículum ustedes ponen sus áreas de oportunidad. No, en su currículum ustedes ponen cuáles son lo bueno que ustedes hacen, que son muy proactivos, que trabajan bajo presión, que saben trabajar en equipo. Nunca ponemos ahí nuestras áreas de oportunidad, que a lo mejor somos un poco impuntuales, que a lo mejor no nos gusta escuchar las ideas de otras personas. En nuestras redes sociales mostramos que somos muy felices, el mejor rostro que podamos mostrar. ¿Quién va a subir en sus redes sociales que tiene problemas en su trabajo, o que tiene problemas con su pareja, o que tiene problemas con su iglesia? No, retocamos para que las personas vean lo que nosotros queremos que ellos vean. Pero Dios no es así. Ya hemos visto en los 3 sermones pasados que en la genealogía de Jesús formaban parte de ella 3 abuelas, de las que cualquiera de nosotros quisiera dejar fuera de su currículum. Pero lo más sorprendente es que en esta serie comprendimos que Cristo mismo escogió quiénes serían sus abuelas. Cristo mismo escogió estas abuelas para que formaban parte de su familia, para que formaran parte de su genealogía, para que formaban parte de su currículum. En la genealogía de Jesús encontramos a marginados morales como la prostituta Rahab. También encontramos a marginados culturales, raciales y de género como la viuda Ruth. Y también encontramos historias de injusticia como la de Betsabé, que si se dan cuenta también fue viuda como Ruth y también fue usada con fines sexuales como Rahab. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que Jesús haya escogido a estas personas para que formaran parte de su genealogía, para que formaran parte de su familia? ¿Qué significa que haya decidido que los pastores, personas rechazadas por la sociedad, fueran los portadores de la noticia del nacimiento de Jesús? ¿Qué significa todo esto? Fíjense cómo lo explica el pastor Tim Keller. Esto nos muestra que la gente que está excluida por la cultura, por la sociedad respetable e incluso la ley de Dios, puede entrar en la familia de Jesús. Esta es una buena noticia. Esta es una extraordinaria noticia. No importa lo que hayas hecho, por más horrible que sea. Si te arrepientes, la gracia de Cristo puede cubrir tu pecado y Él puede hacerte parte de su familia, como lo hizo con Rahab, como lo hizo con Ruth, como lo hizo con Betsabé, como lo hizo con los pastores, como lo hizo contigo y conmigo. Las cosas valiosas para Cristo son radicalmente diferentes a las nuestras. Nosotros valoramos el apellido, el dinero, el color de nuestra piel, la ropa con la que vestimos, la clase social a la que pertenecemos. Pero en Navidad, Él pone todo esto de cabeza, escogiendo a personas tan indignas como nosotros y los pastores para ser portadores de buenas noticias. Vean lo que dice el versículo 10 de Lucas 2. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En el versículo anterior vimos que los pastores se llenaron de temor.
Esto es normal, ¿están de acuerdo? ¿Cada cuándo se les aparece a ustedes un ángel lleno de esplendor y de gloria? Y a veces pensamos que cuando eso suceda, vamos a decir, ¡wow! Un ángel y vamos a emocionarnos. Pero la verdad es que si nos pasara esto, nos llenaría de temor, al igual que los pastores. Este ángel no se presentó de una manera ordinaria, se presentó rodeado de la gloria celestial y por eso tuvieron temor. Pero el ángel les dice, no teman, no tengan miedo. Les traigo una buena noticia, les traigo un evangelio. Esto es lo que significa la palabra evangelio. Buenas noticias, una buena noticia. ¿Y cuál es este evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias que el ángel le traía a los pastores y tendría que quitar todo su temor? El evangelio es que nos ha nacido un Salvador. Esas son las buenas noticias que traía el ángel. Nos ha nacido un Salvador. Navidad significa que no tienes que salvarte a ti mismo. Navidad significa que Dios mismo ha venido a salvarte. Navidad significa que no tienes que poner tu esperanza en tu desempeño, en lo bueno que puedas hacer, en las obras que haces. No, Dios mismo ha venido a rescatarte. Y esa es una muy buena noticia, esa es una extraordinaria noticia. Esta es la principal diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Otras religiones nos dicen cómo podemos obtener la salvación. Tienes que portarte bien, tienes que orar, tienes que hacer buenas obras, pero no. El evangelio cristiano es completamente diferente. En el evangelio cristiano, Dios observa nuestra incapacidad. Observa que no somos capaces de hacer algo que pueda salvarnos a nosotros mismos. Entonces Él decide dejar su gloria y venir a encarnarse en la forma de un bebé, a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir y a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos. Ahora vean lo que dice el versículo 12. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostados en un pesebre. ¿Qué? ¿No les parece esto una señal muy extraña? ¿Qué pensarían si un ángel del cielo se les apareciera y les dijera, un Salvador les ha nacido? ¿Qué es lo que esperarían ver? Sinceramente. Creo que la mayoría nos imaginaríamos algo glorioso, algo que compartiera la gloria con la que el ángel se reveló a los ángeles, pero no. La señal que el ángel les da a los pastores es que este Salvador estaría envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Ya en el versículo 7 se nos dijo que Jesús tuvo que nacer en un lugar rodeado de animales porque no hubo lugar para ellos en la posada. Podemos inferir que esto es porque muchas personas se habían regresado a Belén para ser censadas y entonces ya no hubo lugar para ellos en la posada. Sea cual sea la razón, nuestro Salvador no vino en la forma en la que todos esperaríamos que viniera. No vino en gloria, sino humillado desde su nacimiento, teniendo que usar como cuna un lugar que los animales utilizaban para comer. Eso es un pesebre. Ahorita se ve muy bonito en los nacimientos, pero estoy seguro que así no era este pesebre. Desde que leí que Cristo había sido colocado en un pesebre, entendí que este no era un buen lugar para una persona recién nacida. Los que son padres, ¿qué quieren para sus hijos? Tenerlos en un lugar limpio, en un lugar calientito, que no les dé ni el aire. El Rey del universo, el Dios Todopoderoso, se encarnó y fue colocado en un pesebre. Desde luego que este no era el lugar indicado para un bebé. Y ahora que tengo un perro lo entiendo mucho mejor. Por más que limpio el área donde come, por más que intento comprarle comida de calidad, a los 2 días ese lugar se ve sucio, se ve lleno de restos de comida, se ve lleno de restos de sus babas. No puedo imaginarme cómo era el lugar donde colocaron a Cristo. Sin embargo,
esto representó desde el principio que sería alguien rechazado por la humanidad y también la humillación que estaría dispuesto a sufrir por ti y por mí. Vean cómo lo dice el teólogo J. I. Packer. Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo judío, el Todopoderoso apareció en la tierra como un indefenso bebé, incapaz de hacer otra cosa más que estar acostado, contonearse y hacer ruiditos, con la necesidad de que lo alimentaran, le cambiaran los pañales y le enseñaran a hablar como cualquier otro niño. Ya les hemos dicho muchas veces que les recomendamos que vean la serie Chosen, y ahorita en estos días de descanso es un muy buen momento para sentarse con su familia y ver esta serie. Pero hay un capítulo en especial en la temporada número 2 donde María está sentada platicando con los apóstoles y le preguntan, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? Y María dice, desde que el ángel me anunció que sería madre del Hijo de Dios, yo no tenía la certeza de lo que iba a ver. Yo pensaba que este bebé iba a venir de una forma diferente, de una forma gloriosa. Y entonces cuando nació, no vi otra cosa más que el nacimiento de un ordinario bebé. Él estaba ahí y necesitaba que lo cuidara. Necesitaba que lo limpiara. Estaba ahí y tenía frío. Me di cuenta de que necesitaba de mí. Eso me hizo dudar de que aquel bebé que tenía en brazos realmente era el Hijo de Dios. Navidad significa que el omnipotente creador del universo, que no tiene ni principio ni fin, adquirió la naturaleza humana para rescatarnos de nuestros pecados. No le importó tener que nacer en un pesebre, no le importó que le cambiaran los pañales, no le importó tener que depender de sus padres terrenales para poder sobrevivir. Él decidió vivir todo esto porque pensó que valía la pena hacerlo por ti y por mí. ¿No confiarías en alguien que estuvo dispuesto a vivir esta humillación para rescatarte, para salvarte, para tener una relación contigo? Cuando más pienso en esto, más me explota la cabeza, porque no entiendo el amor que Dios me tiene. El Dios glorioso, el Dios creador del universo, nos ama tanto que Dios decidió humillarse de esta forma, venir a que le cambiaran los pañales, venir a que le enseñaran a hablar como cualquier otro niño. Y por ti y por mí lo hizo, y Él pensó que valía la pena. No comprendo el amor que Dios nos tiene, no lo comprendo. Al mismo tiempo me doy cuenta de que soy incapaz de responder ese amor, y que muchas veces intento huir de ese amor, intentando consolarme más con las cosas que hay en este mundo y no darme cuenta de este amor tan precioso que se nos ha ofrecido de esta forma tan hermosa. El ángel nos da la solución para todos nuestros temores. Tenemos que contemplar Navidad, tenemos que contemplar al niño de Belén, y cuando más lo contemples, y cuando más lo mires, cuando más medites en ello, cuando más valores lo que significa este evangelio, tus temores desaparecerán poco a poco. Entonces, Navidad es paz. Podemos vivir confiando en el Dios que controla y gobierna todas las cosas que pasan en nuestra vida. Navidad es una buena noticia. No te salvas a ti mismo. Dios mismo se ha humillado y ha venido a salvarte. Y también Navidad es un regalo. Punto número 3, la Navidad es un regalo. Dice el versículo 13 de Lucas 2. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Recuerdo que cuando era niño y me tocaba participar de las pastorelas de la escuela, el papel que menos quería era el del ángel. Yo no quería ser un ángel porque eso significaba que tenía que ponerme unas ridículas alas, ponerme una ridícula aureola y muy probablemente tener que bailar una coreografía ridícula. Entonces yo no quería ser ángel.
Creo que estas imágenes que tenemos acerca de la manifestación de esta multitud de ángeles no nos permite contemplar correctamente el significado de esta escena. En la versión NTV traduce a esta multitud de ángeles como una inmensa multitud de los ejércitos celestiales. Piensen en el ejército más poderoso que se les venga a su mente, el ejército más poderoso. Tal vez han visto en la tele al ejército de Estados Unidos o algún otro ejército. Pues bueno, estos ejércitos celestiales no tenían comparación y estaban ahí para dar gloria a Dios por el nacimiento de su Hijo. Esta es la verdadera escena. Guerreros celestiales estaban ahí para ser testigos de la encarnación de Dios mismo. Estos ángeles nos dicen que la buena voluntad de Dios para con los hombres es para la gloria de Dios en lo alto y al mismo tiempo es paz en la tierra. Debemos entender que es la buena voluntad de Dios la única que puede provocar la gracia y la misericordia que Dios nos ha ofrecido en Cristo. Nosotros nacemos siendo enemigos de Dios. No hay nada en nosotros bueno que pueda motivar a Dios a ofrecernos de su gracia. Él, por su buena voluntad, por el amor que nos tiene, decide darnos el regalo de su gracia y de su misericordia y ofrecernos de su paz al ofrecer a su propio Hijo para que nosotros tengamos un medio para reconciliarnos con Él. Y hemos dicho anteriormente que cuando decimos la palabra gracia nos referimos a algo más que un regalo no merecido. Nos referimos a un regalo que tenemos cuando mereceríamos absolutamente lo contrario. Dios nos ofreció a este niño nacido en Belén no porque lo merezcamos, sino como un regalo. Al ver nuestra incapacidad, al ver nuestra podredumbre espiritual, Dios nos da este regalo. Por eso es que en Navidad nos damos regalos, como un homenaje a este gran regalo que Dios nos ha ofrecido hace más de 2000 años. Sin embargo, hay algunos regalos muy difíciles de abrir, hay algunos regalos muy difíciles de aceptar. Hay algunos que para recibirlos tenemos que tragarnos nuestro orgullo. No sé qué les regalaron a ustedes esta Navidad, pero imagínense que alguien les regalara un libro de dietas. ¿Qué hacen con ese regalo? ¿Lo aceptan y dicen gracias? ¿Con una sonrisa? Para aceptar ese regalo tienes que aceptar una cosa. ¿Qué? Que eres gordo, ¿no? Recibir algunos regalos significa admitir nuestras fallas, significa admitir nuestras debilidades y significa admitir que necesitamos ayuda. Tal vez alguna ocasión tuviste algún problema económico y alguno de tus amigos se enteró de la situación en la que vivías y se ofreció a prestarte dinero. Si tal vez viviste esa experiencia, te has dado cuenta de lo difícil que es recibir algunos regalos y el orgullo que nos tenemos que tragar para recibirlos. Sin embargo, no hay un regalo que nos haga tragarnos nuestro orgullo tan hondo como es el regalo de Cristo, como es el regalo de la Navidad. Vean lo que dice el pastor Tim Keller. Navidad significa que estamos tan perdidos, que somos tan incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que lo único que podía salvarnos era la muerte del Hijo de Dios. Esto significa que para aceptar el verdadero regalo de la Navidad, tienes que admitir que eres más pecador de lo que crees. Y tienes que admitir que necesitas un Salvador. Para poder aceptar la buena voluntad de Dios que anunciaron estos ángeles, tienes que reconocer desesperadamente que necesitas de este gran regalo, que necesitas de la gracia de Jesús, que necesitas a este niño de Belén envuelto en pañales. Finalmente dice el versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Los pastores oyeron esto que el ángel les anunció, ¿y qué fue lo que hicieron? Siguieron cuidando a sus pastores, a sus ovejas. ¿Eso fue lo que hicieron? No, corrieron.
No les importó lo que estaban haciendo. Dejaron todo lo que estaban haciendo y fueron a ver al niño. Y el versículo 20 nos dice que dieron gloria a Dios y lo alabaron por lo que habían visto y lo que habían oído. En los evangelios se nos muestra que todas las personas que interactuaron con Jesús tuvieron reacciones extremas. Algunos se enfurecieron tanto con Jesús que hicieron todo lo posible por matarlo. Algunos se sentían tan incómodos con la presencia de Jesús en sus vidas que le pidieron que se alejara, que se fuera. Otros se arrodillaron ante él y lo adoraron. La gente que vio y escuchó a Jesús nunca reaccionó con indiferencia. Cuando se daban cuenta de quién era, se asustaban, se enfurecían o se arrodillaban. A nadie Jesús solamente le caía bien o simplemente le caía bien. Esto mismo debería de pasar con nosotros. Si Jesús es en realidad Dios hecho hombre, si Jesús es en realidad Dios con nosotros, tienes dos opciones: odiarlo y alejarte de Él para siempre, o amarlo y centrar tu vida alrededor de Él. Al principio di muchos ejemplos de cómo solemos celebrar Navidad y muchas de ellas sin considerar a Cristo. Si Navidad es Dios con nosotros, si Navidad significa que Dios se ha acercado para salvarnos, entonces no podemos simplemente tomar una rica cena, abrir regalos y se acabó. Esto debería de cambiar nuestro corazón. Esto debería de transformar nuestros afectos, nuestras voluntades y nuestros anhelos. Hoy hay muchas personas que dicen creer en Jesús y entender quién es Él, pero este conocimiento no ha revolucionado sus vidas. No ha habido un cambio fundamental y duradero en ellos. Para ustedes, ¿qué es Cristo? ¿Un ingrediente más en las cosas que hacen en su día a día? ¿O es lo más fundamental? Tenemos que preguntarnos eso. Y si Él no es lo más fundamental en nuestras vidas, si Él no ha hecho un cambio radical en tu vida, si Él no ha hecho un terremoto en tus afectos y en las cosas que te interesan, si te siguen interesando más las cosas de este mundo, así como cualquier no cristiano, entonces significa que no has entendido lo que significa que Navidad es Dios con nosotros. La celebración en Navidad no es tanto el nacimiento de un bebé, sino que en el nacimiento de este bebé tenemos la encarnación de Dios mismo. Dios mismo vino a buscarnos, vino a rescatarnos, vino a salvarnos. Él mismo hizo todo lo necesario para que tú y yo seamos parte de su familia. La Navidad es que Dios ha venido a rescatarnos. Y hoy tenemos la bendición de poder disfrutar de esto y poder compartirlo. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento les permita disfrutar de este regalo y poderlo compartir con otras personas. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios en la persona de Jesús. Navidad significa que tenemos la mejor esperanza de todas, porque ya no te salvas a ti mismo, Dios mismo ha venido a salvarte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este amor tan hermoso que nos tienes. Gracias, Padre, porque tú no nos necesitas. Tú puedes vivir en plenitud, en gloria sin nosotros. Sin embargo, tú has decidido no existir sin nosotros y has hecho todo lo necesario para rescatarnos, para salvarnos, para tener una relación con nosotros. Navidad significa eso, que podamos atesorar y apreciar tu sacrificio, tu humillación, tu servicio, tu amor. Padre, que al contemplar esto podamos verte hermoso, podamos verte más bello que cualquier cosa que se nos ofrezca en este mundo. Padre, te pedimos que cambies nuestro corazón.
Perdónanos porque no podemos corresponderte. Perdónanos porque queremos seguir salvándonos con nuestras propias fuerzas, porque queremos seguir buscando salvación en otra cosa que no eres tú. Pero reconocemos esta mañana que te necesitamos. Cambia nuestro corazón para que podamos recibir este regalo. Vence nuestro orgullo. Vence nuestro amor a las cosas de este mundo, a nosotros mismos, y que podamos amarte a ti más que cualquier otra cosa. Gracias por haber venido. Gracias por rescatarnos. Gracias por amarnos. Gracias porque a pesar de que no hay nada bueno en nosotros, tú has decidido hacernos parte de tu familia. Y gracias a ese niño en Belén, hoy podemos llamarte Padre y reconocer que tú gobiernas y haces tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Que esto nos permita vivir en paz, que esto nos permita vivir tranquilos y que también deseemos compartir de este gran regalo que hemos recibido con las demás personas. Te pedimos eso, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.